Y ahora estamos viendo un nuevo argumento que Pablo usa al final del capítulo 4 de Gálatas. Y él habla de una alegoría que tiene que ver con Sara y con Agar. Y ahí estamos, ¿verdad? Es una porción de la Escritura pues profunda, porque nos lleva a revisar el Antiguo Testamento y a entender realmente la revelación de parte de Dios para sus hijos. Y sobre esto queremos hoy hablar la segunda parte. Ya habíamos dicho hace 8 días que en el texto, bueno, vamos a leer el texto mejor para recordar completamente. Vamos a ir a Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Y les dice Pablo a los Gálatas, recuerden que son varias iglesias locales, no es nada más a una. Dice, díganme, ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Y con estas palabras se refiere a la Torá, o sea, a los 5 libros del Antiguo Testamento, que se conocen como el Pentateuco. Dice, ¿no han oído lo que está escrito en esos libros? Lo más probable es que no, porque ellos no eran de origen judío, ellos eran de origen pagano. Entonces lo que Pablo va a hablarles es una revelación y una enseñanza profunda de lo que Dios había venido haciendo a través del pueblo escogido. O sea, escogió un pueblo, pero fue para revelarse al mundo y de qué manera Dios había venido trabajando su plan de redención. Versículo 22 dice, porque está escrito, ¿en dónde está escrito? Allá en Génesis, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Quién es la libre? Sara, ¿verdad? Dice, el hijo de la esclava, que se llama Ismael, nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre, que se llama Isaac, nació conforme a la promesa. 24, dice, lo cual es una alegoría, una ilustración, una enseñanza que está en misterio y que va a ser revelada. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, Agar y Sara, la esclava y la libre, son los 2 pactos. Se están representando 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces Agar tiene ahí 2 representaciones. Es el monte Sinaí y también es la Jerusalén actual. Y esta, Agar, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta es la condición. Es decir, la condición que tenía Agar no ha cambiado. Sigue estando en esclavitud. Dice, pero la Jerusalén de arriba, versículo 26, esta es otra Jerusalén. Pero la Jerusalén de arriba, la espiritual, que está representada por Sara, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y ahí Pablo ya incluyó a todos, sino solamente a los judíos. Dice, Sara es la madre de todos nosotros. Ella es libre. Y entonces ahí incluye tanto a judíos como a gentiles, como a la iglesia de hoy, ¿verdad? Porque es madre de todos en cuanto a la fe, en cuanto a la fe, en cuanto a la promesa. Versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era la estéril? Sara. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Y aquí había yo tenido un error en la lectura de la semana pasada, porque seguía hablando de Sara, pero en estas últimas palabras, cuando dice, son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido,
esta que tiene marido es simbólicamente Agar. No se está refiriendo a Sara, que sí tenía efectivamente marido, sino que se está refiriendo a la sujeción que tenía Agar a la ley. ¿Sí? Es decir, simbólicamente el marido sería la ley. Entonces está haciendo una comparación, porque más son los hijos de la desolada, es decir, va a tener mucho más hijos Sara, la estéril, que los de la que tiene marido, que ya tenía muchos hijos, como a través de la ley, a través de Israel, ¿sí? Entonces ahí está representando. Estas palabras que nos escribe aquí Pablo están en Isaías 54. O sea, él está citando a Isaías 54, versículo 1. Continúo en el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Todos, ¿verdad? Judíos, gentiles, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, adelante, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dice el 28, así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Esta es la diferencia que había entre Ismael e Isaac. Ismael nació por voluntad humana, ¿verdad? Sí, esta fue la acción de Sara y de Agar. Bueno, el acuerdo que tuvieron Sara y Abraham de que a través de Agar se tuviera el descendiente. Y sí, efectivamente nació Ismael, pero no era ese el plan de Dios. O sea, hasta que vino el hijo de la promesa, ¿sí? Hasta que ya tenía 100 años Abraham y que Sara había llegado a los 90, cuando ya era imposible de todas formas que pudieran tener un hijo, Dios los llevó hasta ese extremo. Además, sin olvidar la condición de estéril de parte de Sara, y le dio el hijo de la promesa. Y de ese hijo de la promesa viene la bendición a todas las naciones del mundo. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso en realidad iba a tener mucho más hijos la desolada que la que aparentemente ya tenía marido y tenía hijos, ¿verdad? Esa es la comparación, el contraste que hace Pablo. Así que Pablo nos revela pues que hay dos hijos, estos que estamos mencionando, Ismael e Isaac, que a su vez representan a dos simientes o dos descendencias, ¿sí? Ismael estaría representando a los nacidos por voluntad humana, es decir, a la carne, a la naturaleza carnal, a la que está en pecado, separada de Dios. E Isaac representa a la descendencia de Dios, a la descendencia espiritual. Y es importante empezar a tener entendimiento nosotros de que estas dos simientes han estado permanentemente, desde el principio, desde el jardín de allá en Edén hasta el día de hoy. Y que esto trae una explicación a nosotros hoy, a la iglesia, de que a través de estas dos simientes nos relacionamos. O estamos en una simiente o estamos en la otra. Y esto define nuestro conocimiento del mundo, de la vida, de cómo nos relacionamos unos y otros, de cómo nos percibimos, de cómo percibimos la realidad y vamos emitiendo juicios y vamos viviendo. Es decir, habla de una concepción del mundo, de un concepto de la vida y que en función de eso actuamos cada uno de nosotros. Habla pues de eso las dos simientes o dos descendencias diferentes. Porque unos nacen de voluntad humana en esclavitud, si se refiere a la esclavitud del pecado, y son pues lo terrenal, lo carnal, y la otra simiente son los nacidos por la voluntad de Dios, son del Espíritu, nacen libres y representan lo celestial. Estas dos simientes han estado presentes y están el día de hoy. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Nicodemo, que era un alto funcionario de los fariseos, se acercó a Jesús reconociéndole por su capacidad, por su enseñanza, por los milagros. Y Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿De qué está hablando?
Es decir, tú eres uno de los principales del judaísmo, pero tienes la simiente del mundo, la simiente del pecado. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, ni lo puedes ver, ni tampoco puedes entrar. ¿Sí? Es la condición de todos nosotros. Si nacemos con esa simiente en la que se nos heredó de parte de Adán el pecado, la naturaleza de pecado, y automáticamente separados de Dios. Es necesario nacer del Espíritu, así como nació Isaac de manera sobrenatural. ¿Cómo se logra esto? Solo a través de la descendencia de la simiente prometida. ¿Quién finalmente es esa simiente prometida? Ya lo habíamos comentado, es Jesucristo. Jesucristo viene en ese linaje de Abraham y de Sara a través de Isaac. Y en Jesucristo, hoy nosotros todos somos hijos de la promesa, al igual que Isaac, ¿verdad? Y por lo tanto somos una simiente de bendición. La iglesia es una simiente bendecida, una simiente con promesas, con capacidad de poder producir la obra de Dios. Amén. Pablo se refiere también a dos madres. Dice, estas dos madres dan origen a dos simientes, Agar y Sara, pero las relaciona con dos pactos. Dice, uno de los pactos es el monte Sinaí. Ya habíamos hablado de esto también. Sinaí, que es el lugar donde Dios le entregó la ley a Moisés. El monte Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés, que está en el capítulo 20 de Éxodo, versículos de 1 al 17. Dice Pablo, este monte Sinaí, donde se entregó la ley, este es Agar. Es decir, Agar representa la ley. Y detrás de la ley está ¿qué? La carne, está el pecado. Es decir, todo aquello que aún no ha sido redimido por parte de Dios. ¿Sí? Dice, Agar produce hijos para esclavitud. Sí, ya están en la ley, pero siguen siendo esclavos. Aquí hay sillas, pues si gusta me dice aquí al frente. Dice, este es Agar, que produce hijos para esclavitud y corresponde a la Jerusalén terrenal. Agar, ¿qué representa? La Jerusalén terrenal, es decir, la capital de la nación de Israel. O sea, la Jerusalén natural representa la nación de Israel. Y es tanto la del tiempo de Pablo como la de hoy. Esa es la Jerusalén terrenal. Dice capital de la nación de Israel. Esta está sujeta a la ley, que simbólicamente es su marido. La ley simbólicamente es el marido de Agar y ha producido una nación terrenal, una nación de hijos nacidos por voluntad humana, con la herencia de pecado. Esta es la gran diferencia con el hijo de la promesa. Dice, Agar simboliza pues entonces todas las obras y esfuerzos de la naturaleza humana, esfuerzos y obras para obtener la bendición de Dios. ¿Sí vamos bien ahí? No los he confundido. Estamos viendo esta comparación, el contraste que va haciendo Pablo entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, y entre un pacto y otro pacto. El primer pacto, dice, es allá, es Sinaí. El segundo pacto se refiere al pacto que hizo Dios con Abraham, al de la promesa, que está en Génesis 17:7. Voy a leer Génesis 17:7. Y dice, Dios, estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu simiente y tu simiente después de ti en sus generaciones. Entonces el pacto entre Dios y Abraham y entre la simiente después de Abraham. ¿Quién iba a ser esa simiente? El hijo de la promesa, que es Isaac. Y tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué pacto hizo Dios con Abraham? Un pacto eterno, a través de esa simiente prometida, de esa simiente espiritual. Un pacto eterno, dice Dios, para ser tu Dios y el de tu simiente después de ti. Es decir, voy a ser tu Dios y el de tu descendencia. ¿Qué descendencia sería esa?
la ascendencia de la promesa. ¿Y la promesa cómo vino? Por la fe. Entonces, Dios está hablando proféticamente ya del nuevo pacto. A través del nuevo pacto vendría esta bendición de redención, de salvación, de reconciliación para toda la humanidad en Jesucristo, porque Él es la simiente prometida, la simiente de bendición. Entonces, esos son los dos pactos. El pacto en el Sinaí, que es la ley, y el segundo pacto, que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vamos bien ahí? Este pacto eterno, pues, le fue confirmado a Isaac y proféticamente anunció el nuevo pacto en Jesucristo. Él es la simiente de bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra, por medio de la fe. Este pacto está representado por Sara, la mujer libre que da vida de manera espiritual a multitud de hijos libres. ¿Cómo es que son hijos libres y cómo nacen? Por medio de la fe. Ella simboliza, pues, Sara, la gracia, y corresponde a la Jerusalén de arriba, que es a lo que se está refiriendo Pablo. Hace una comparación entre las dos Jerusalén, una es terrenal y otra es celestial. La Jerusalén de arriba, la celestial. Y sobre esto vamos a profundizar hoy. ¿Están listos? Todo lo demás fue un repaso. Y para actualizar también a quienes no lo habían escuchado. Vamos pues a la importancia y significado de esta ciudad de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén, históricamente y desde la antigüedad, Dios la eligió para ser el lugar de su presencia. Y sabemos que hasta que David conquistó plenamente el reino y en especial la ciudad de Jerusalén, allí fue donde se estableció él. Allí estableció su capital, allí estableció la sede de su reino, allí se instaló el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. De tal manera que todo el pueblo de hebreo y los israelitas se reunían para las festividades del tabernáculo allí en Jerusalén. Ha sido pues centro de devoción, ha sido el centro donde se realizaban todas las ceremonias y todas las fiestas del pueblo judío, y es también la capital civil y del reino en general. Una vez que pasó el tiempo del tabernáculo y Salomón construyó el templo, lo hizo también allí mismo, en Jerusalén. Ese templo que construyó magnífico Salomón, finalmente fue destruido. Fue destruido y tuvo que venir una reconstrucción. Se reconstruyó el templo y no alcanzó a tener ya la majestuosidad que había tenido cuando el tiempo de Salomón, pero el centro siguió siendo Jerusalén. Aunque los dos reinos, el norte y el sur, que habían estado divididos en Israel y que habían sido destruidos y llevados en esclavitud, el reino del norte fue dispersado totalmente, si jamás regresaron. Pero el reino del sur, que tenía por capital Jerusalén, sí regresaron del cautiverio después de 70 años de estar cautivos y reconstruyeron un templo no igual al que estaba en tiempos de Salomón, pero se volvieron a hacer los sacrificios, las ofrendas, a leerse la palabra de Dios y a ser el centro ceremonial y religioso del pueblo judío. Entonces, para los judíos, Jerusalén es sagrado, es motivo de gran orgullo, es la historia misma, la esencia misma de ellos. Entonces, imagínense ustedes que teniendo este entendimiento y este orgullo, este apego a la Jerusalén, Pablo empieza a decirles, ¿saben qué? Hay dos Jerusalén. Y la primera Jerusalén, la terrenal, esa está en esclavitud. Así que no hay de qué sentirse tan pavoneados, ¿verdad? Hay una Jerusalén superior, hay una Jerusalén celestial. Entonces, desde aquí empieza a revolucionarles. A lo mejor para los Gálatas, como para nosotros hoy, pues no nos diría mucho esto que empieza a ser de comparación Pablo, pero esto era muy profundo. Y aún para nosotros hoy podemos entender todo lo que pasa allá en Israel. Todos los días en la noticia estamos viendo, ¿no?, que la guerra continúa, que Israel sigue atacando Gaza, que está a punto de haber una guerra mucho más grande de lo que es lo ahí local. Es decir, este problema, este conflicto entre los palestinos
y los israelitas, que en realidad es un conflicto entre Israel y los árabes, tiene su origen aquí, en lo que estamos leyendo hoy. Unos son ismaelitas, todos los árabes, y otros son judíos, ¿verdad? Y el fondo del asunto es que ambos quieren esa ciudad. Y el día de hoy no ha podido tener completamente Israel la ciudad de Jerusalén, porque ahí en el centro, donde está el monte Sión, geográficamente lo que Dios escogió para ser el lugar de su presencia, pues ya no queda más que un muro de los lamentos, que es donde acuden los ortodoxos judíos a orar, pero en el lugar principal donde está la piedra donde precisamente Abraham iba a sacrificar a Isaac, allí construyeron su cúpula los árabes. Y entonces tenemos a las tres religiones más importantes del mundo conviviendo en ese centro, ¿verdad? Cristianos, musulmanes y judíos. Tremendo. Entonces podemos entender el conflicto que hoy se da por todos los antecedentes que ya hay. Pero esta guerra que vemos en lo natural, en realidad, dice Pablo, es una guerra espiritual. Para allá vamos. No me voy a adelantar. Versículo 26 del capítulo 4 de Gálatas. Dice, pero la Jerusalén de arriba, ¿de cuál está hablando ahora? De la Jerusalén celestial, ¿verdad? No de la terrenal. Dice, esta es la madre de todos nosotros y es libre. Versículo 27, porque está escrito, y están las palabras que ya leímos del profeta Isaías. Estas palabras del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1, que son las que ya leímos, continúa hasta el versículo 8, y en los versículos del 2 al 8, Isaías habla de que esta mujer desolada, que se refiere figurativamente, según Pablo, a Sara, le está hablando Dios a través del profeta, ¿verdad? Y le está diciendo que ensanche su tienda de campaña. Ustedes pueden ver ahí la cita en 54, 1 al 8. Dice, ensancha tu tienda, extiende tus estacas y prepárate para el crecimiento y la multiplicación de tu descendencia. Está hablando a la estéril. Las palabras escritas por el profeta Isaías se escribieron como 1300 años después de Abraham. Es decir, el profeta recibió la inspiración de parte de Dios y vio en el simbolismo de lo que había sido la historia de Abraham, lo que nos está narrando. Es decir, ya desde entonces el profeta tuvo esta revelación de la que después Pablo se toma para explicarnos todo esto a nosotros. ¿Sí me doy a entender? Esta profecía habla pues de que la mujer desolada, la estéril, vendría a ser realmente la madre de naciones por medio de la fe. Y pero eso le dice, ensancha tu tienda, extiende tus estacas porque te vas a extender, vas a crecer, te vas a multiplicar. Dice, porque la vergüenza de tu juventud ha de olvidarse. Ese es el ejemplo que está usando. Dios, con gran misericordia y bondad, tomó a esta mujer estéril. ¿A quién? A Sara y a Abraham, para a través de ellos, de manera sobrenatural, crear un linaje, una descendencia, una simiente del Espíritu. Cuando hablo de simiente espiritual, hablo de los nacidos de nuevo, como ya hemos dicho aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Son la simiente espiritual porque está la simiente de Dios. ¿Sí? En los otros casos no está la simiente de Dios, aún permanece la herencia de pecado de Adán. Entonces ahí tenemos pues a esas dos simientes. Entonces Pablo habla simbólicamente y proféticamente acerca de estas dos ciudades llamadas Jerusalén, una terrenal y otra celestial. Y vamos a ir a la profecía para entender por qué los fariseos y los judíos religiosos tenían este orgullo y vanidad, todo este apego, ¿verdad?, a la Jerusalén terrenal, y que hasta hoy la siguen defendiendo con todo el odio que se puede, ¿verdad? Si el resultado de ese conflicto son tantas muertes y los conflictos que hoy vemos entre palestinos y israelitas y entre árabes y judíos. Pablo relaciona a Agar, decíamos, con la Jerusalén terrenal y con la nación de Israel. Ellos sujetos a la ley, o sea,
Recordemos, Agar, Jerusalén, Israel están sujetos a la ley, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ellos están haciendo sacrificios, ofrendas, prácticas ceremoniales, fiestas anuales, todo siguiendo lo que inicialmente conocieron de parte de Dios a través de Moisés y que interpretaron como cosas obligatorias para hacer, pero que no transformaron sus vidas. Es decir, todo lo que ellos conocieron de la ley, todo lo que practicaron, fueron cosas externas, ¿sí? Pero nunca cambiaron su corazón. Entonces, por eso a través del mismo profeta, Dios les decía, ustedes de labios me alaban, me adoran, vienen a las fiestas, pero su corazón está lejos de mí. Si en realidad ustedes hacen las cosas por costumbre, por tradición, lo hacen para afuera, ¿verdad? Y externamente se llaman religiosos, se llaman justos, ¿verdad? Y quieren así juzgar a los demás, porque ellos se sentían exclusivos y juzgaban a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, incluidos los gálatas, porque eran gentiles. Es decir, había una separación, una división total entre judíos y gentiles. Así pues que el tabernáculo y posteriormente el templo construidos en la ciudad de Jerusalén fueron siempre un recordatorio constante de su condición de pecadores. O sea, en realidad todo lo que hacían era para recordar su condición, su naturaleza de pecado y la imposibilidad de ser justificados delante de Dios. Porque tenían que hacerlo de manera recurrente. O sea, venían a las fiestas, venían cargados de pecado, venían sintiéndose pues culpables, separados delante de Dios, hacían el sacrificio, declaraban sus pecados el día de la expiación y salían sintiéndose así como que se habían quitado un gran peso de encima, ¿verdad? Decían, estamos bien con Dios, sacrificamos nuestro animalito, allí descargamos nuestros pecados. Y se iban y volvían a vivir de la misma manera que estaban viviendo antes. Y tenían que regresar a la siguiente fiesta y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Y no solamente era el pueblo, eran desde el sacerdocio. El sacerdocio, los gobernantes, todos vivían igual. ¿Sí entendemos? Todos están, ¿qué? En esclavitud en realidad. No están justificados delante de Dios. Dios no está con ellos, no los está transformando. Todo lo que están haciendo es para sí mismos. Este es lo que hacen las religiones. Esto es lo que hace la religión. Por eso estamos en contra de la religiosidad, de no vivir haciendo las cosas por costumbre, de no vivir solamente de cosas hacia afuera, sino realmente estar exponiendo nuestro corazón y caminar por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Así pues que, hablando de la Jerusalén de arriba, dice Pablo, la Jerusalén de arriba es libre. Ella es la madre de todos nosotros. ¿De cuáles nosotros? Los de la fe, los hijos de la simiente espiritual que están inscritos en el libro de la vida. En realidad, esta Jerusalén de arriba es figura de la iglesia y de la nación santa que finalmente se establecerá completamente cuando Cristo regrese y establezca su reino total. La Jerusalén de arriba es pues la celestial, también llamada tabernáculo de Dios, ciudad santa, ciudad del Dios viviente, ciudad de la verdad. Literalmente la Jerusalén de arriba es el cielo en la tierra. Es venir, establecer el cielo en la tierra. En las Escrituras se menciona en varios lugares esta Jerusalén. Están en Isaías, como lo estamos viendo, lo escribe también el profeta Zacarías, lo escribe Sofonías, está escrito aquí en Gálatas por Pablo, está escrito en Hebreos, y finalmente con todo detalle se describe en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21, ustedes pueden ver ahí ampliamente cómo Juan, el apóstol Juan, con la revelación, habla de esta nueva Jerusalén, que es la futura nueva Jerusalén, pero que ya tiene una expresión en la iglesia de Cristo. No puedo ver todas esas citas, pero es para darles una idea de la importancia que tiene Jerusalén, que ya tenía desde entonces y que sigue teniendo el día de hoy. Y que proféticamente esto era lo que los fariseos y los judíos en sí les llenaba de orgullo y además defendían por medio de su religión. Dice Isaías 65, versículos 18 al 19.
Es el profeta hablando acerca de la Jerusalén. Dice, alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Es Dios quien habla a través del profeta. Y dice, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. No está hablando de la Jerusalén terrenal, está hablando de una nueva Jerusalén. Pero ellos lo interpretaban como que Dios se refería a su Jerusalén, a su ciudad de Jerusalén, que finalmente un día Dios vendría nuevamente, como se había manifestado allá con el tiempo de Moisés, y restauraría el reino de Israel, y los pondría a ellos como cabeza de las naciones, y Dios ahí convocaría a todas las naciones. Esta era la idea que ellos tenían, pero el profeta no estaba hablando de eso. Dice Dios, yo crearé una Jerusalén nueva, ¿verdad? Y sí, ahí va a ser un lugar de felicidad. Dice Zacarías, hablando de esta profecía, así dice el Señor. Dios dice, volveré a Sión. Sión es un lugar geográfico, un pequeño monte, ahí en el centro de la ciudad de Israel, en Jerusalén. Dice, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. O sea, Dios está diciendo, en un futuro, ¿sí?, que le estoy profetizando, volveré a Sión, a este monte santo, y allí moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. No está hablando de la terrenal, está hablando de lo que Dios va a hacer en lo espiritual. En Hebreos, me impacta esta parte de Hebreos, porque en el capítulo 12 resume lo que estamos estudiando y lo que hemos venido hablando. Vamos a ir al capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Aquí el autor de Hebreos hace la misma comparación que hizo Pablo en la carta a los Gálatas. Y dice en el versículo 18, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. ¿De qué está hablando aquí? De lo que vimos allá, de Éxodo 20, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó en el monte y les dio la ley. Dice, ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar y que todo lo hiciera a través de Moisés y no con ellos, porque temían que les quitara la vida. Eso está en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. Y dice el autor de Hebreos, versículo 22, en cambio, dice, aquellos israelitas, hebreos, esto fue lo que les sucedió. Pero en cambio ustedes, ¿quiénes son estos ustedes? Los de la fe, los que han nacido de nuevo. En cambio ustedes han llegado al monte Sión. Entonces hay una comparación de montes, ¿verdad? Uno es el monte Sinaí, donde se entregó la ley. Otro es el monte Sión, donde Dios se va finalmente a establecer. Y habla de aquellos que son salvos por medio de la fe. Ustedes han llegado al monte Sión, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial. Y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Ahí está tu nombre. Y ahí está el de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tremendas palabras estas, ¿verdad? Como resumen lo que estamos hablando en este momento. Así que la Jerusalén de arriba es celestial. Es decir, en todo momento, cuando Dios se refirió a Jerusalén, habló espiritualmente. Pero ¿qué sucede con las personas que lo toman literalmente? Lo toman terrenalmente.
dice Pablo, porque las cosas espirituales se tienen que discernir, entender espiritualmente, porque los carnales, los humanos, no entienden las cosas que son del espíritu, todo lo entienden de manera natural, y por eso hay la mala interpretación, ¿sí? Y entonces se presta a muchas confusiones. Así que hablamos de la Jerusalén espiritual, que es, como dice Pablo, la madre de todos nosotros, los hijos de la promesa a través de Jesucristo. Así que esta Jerusalén espiritual es simbólicamente la Sara de la que habla Pablo, que da a luz a la simiente prometida de Dios. ¿Cuándo prometió Dios esta simiente espiritual? Desde Génesis 3:15. Allí vino por primera vez la promesa. ¿A quién se la hizo? A Adán y a Eva, después de que habían pecado, ¿sí? Ahí en Génesis 3:15 les dice Dios a Adán y a Eva. Específicamente habla aquí a la serpiente y a Eva. Pondré enemistad entre ti, ¿quién es ese? La serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer. En ese momento es Eva, pero eso va a ser un anuncio profético por todas las generaciones hasta que Dios redimiera a la humanidad. Toda la humanidad quedó bajo la simiente de la serpiente. Toda la humanidad quedó bajo ese dominio. ¿Qué representa ahí la serpiente? Lo terrenal, lo carnal, el pecado. La ley misma quedó ahí incluida. ¿Sí? Todo aquello que contamina, todo aquello que está lejos de Dios. Dios le había entregado a Israel la ley, primero, para que conocieran de la santidad de Dios, y segundo, para que supieran su condición de pecado, y que el conocimiento de la ley los guiara hacia la revelación de Jesucristo, para finalmente ser salvos. Pero ellos se quedaron solamente con la parte de la interpretación humana. Regreso a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, entre tus descendientes y su simiente. Dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es decir, finalmente esta promesa de Dios de redimir a toda la humanidad a través de la simiente de la mujer es algo que viene y le confirma a Abraham y a Sara. A estos ancianitos, ¿verdad? Es a quien les da la revelación y les da la gracia de ser los que dan a luz al hijo de la promesa, al linaje y a la descendencia de donde vendría Jesucristo posteriormente. Es decir, desde el principio hay un plan de Dios, un plan de redención, un plan de salvación que se vino desarrollando y que no se ha detenido. ¿Cuánto tiempo pasaría desde el tiempo de Adán y Eva, después del pecado, hasta el tiempo de Sara? Pues según la cronología bíblica, más de 4,000 años. Que en el tiempo de Dios eso puede ser mucho más, ¿verdad? Y como este individuo, ¿verdad? Abraham y Sara son los llamados y los escogidos para que el plan de redención llegara a su cumplimiento. ¿Qué hicieron para merecerlo? Nada. O sea, Dios en su gracia los escogió. Y de manera sobrenatural manifestó su poder para que a través de ellos naciera Isaac. Y de Isaac se desprende todo el linaje. Pero aquí vemos pues que estas dos simientes están desde el principio en realidad. Allá estuvo la serpiente y estuvo Eva. ¿Qué sucedió con estas dos simientes? Después de que ellos habían fallado y de que Dios dio la promesa, tenemos el caso de Caín y de Abel, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué hizo Caín con Abel? Caín mató a Abel, el primer asesinato en la Escritura, ¿verdad? Y acá, en la primera carta de Juan, Juan escribe que Caín mató a Abel porque Caín era del maligno. ¿Sí? Era de la simiente del mal, ¿sí? La simiente de pecado, la carne, ¿verdad?, que estaba corrompida, lo llevó por causa de envidia,
de celos, de resentimientos, a matar a su hermano. Dice, esa sangre de Abel, lo acabamos de leer, clamaba venganza. Dice, hoy en el nuevo pacto ya no será así. O sea, la gracia de Dios resuelve toda esta enemistad. Dice Pablo en el versículo 28, regresando a Gálatas 4:28, así que hermanos, dice a los Gálatas, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y entonces vamos viendo que la promesa vino desarrollándose en un tiempo de acuerdo a los planes de Dios, ¿verdad? Hasta que llegó a nuestras vidas. Confirmando esta enseñanza del apóstol Pablo, también el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí nos damos cuenta cómo los apóstoles hablaron lo mismo, escribieron lo mismo. Dice Pablo, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que somos de una simiente diferente? Le pusimos por título al mensaje, la simiente espiritual. ¿Cómo es que somos de esa simiente espiritual? Solamente siendo renacidos, solamente naciendo de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por la fe en Jesucristo. Una fe en la que somos justificados como lo fue Abraham y Sara cuando le creyeron a Dios y caminaron en esa fe y en esa fidelidad. ¿Sí? Dice el versículo 29 del capítulo 4, pero como entonces, estoy regresando a la carta de los Gálatas, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién nació según la carne? Ismael, ¿verdad? Ismael nació según la carne, así dice Pablo, porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién nació según el Espíritu? Isaac. Esto está escrito en Génesis 21:9. Dice la Escritura que en el capítulo 21, que cuando Sara destetó a Isaac, al niño, ¿verdad? Vio cómo Ismael se burlaba y se dio cuenta que Ismael sería un hostigador para su hijo. Que el hijo de Abraham y la esclava iba a ser un hostigador para su hijo. Y se burlaba de él. Y ustedes recuerdan que ya antes Agar se había puesto sobre su señora, ¿verdad? Sobre Sara. Y se la menospreciaba en cuanto estuvo embarazada. Es decir, la simiente natural, carnal, la que viene del pecado, estaba ¿qué? Hostigando y persiguiendo a la del Espíritu. Eso dice Pablo. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y aquí está aterrizando Pablo, para ellos, los Gálatas, y para nosotros. Este es el asunto de conflicto profundo en la humanidad. ¿Por qué tenemos la humanidad y la sociedad que tenemos? Porque hay una persecución constante entre los nacidos de la carne y los nacidos del Espíritu. Esta es una concepción del mundo. Es decir, lo que la Escritura y Dios nos revela a través de la Biblia y lo que vamos comprendiendo a través de la revelación de Cristo en nuestras vidas es que no se trata de una religión, no se trata de simplemente prácticas de cierto grupo, no, es algo mucho más profundo a lo que Dios nos ha llamado. Es una transformación, porque de la manera en que nosotros vemos y juzgamos y entendemos la vida, el mundo, las relaciones, así vivimos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a hablar Pablo en esta última parte y vamos a ponernos lo que nos toca a cada uno de nosotros. Dice el diccionario que la palabra persecución se refiere a un conjunto de acciones maliciosas o represivas que se realizan de forma persistente sobre una persona o un grupo por parte de otro grupo o persona. Entonces, ¿quiénes padecen persecución? ¿Alguien se ha sentido alguna vez amenazado, hostigado, ¿sí? afectado por otras personas?
Dice, la persecución se manifiesta cuando hay un trato injusto o cruel que se prolonga durante largo tiempo y que puede tener como causa diferencias de raza, de religión, creencias políticas, envidias, resentimientos, entre otras. Es decir, la persecución tiene diferentes maneras de expresarse y está presente hoy en la vida de cada uno de nosotros. Está presente en la sociedad y siempre ha estado. Siempre ha estado. Esta es la visión que Dios nos quiere dar a través de la revelación de Pablo y que le dio a los Gálatas. Es decir, ya no era solamente la preocupación de Pablo porque los Gálatas quisieran practicar la ley, sino que se dieran cuenta de todo lo que eso implicaba. Que no era nada más cuestión de circuncidarse y de ir a hacer ayunos y hacer obras especiales de acuerdo a la ley. No, lo que ustedes están haciendo es dejando la gracia de Dios, dejando la manera de ver la vida, el mundo, la trascendencia de la vida eterna a la que Dios los llama, por vivir una vida material, mundana, carnal, corrompida. O sea, es mucho más grande. Dice, y esta es la causa de que los judíos, falsos maestros, hayan venido a hablar con ustedes. Dice, estos falsos maestros judaizantes realmente vinieron porque los están hostigando. Quieren cambiarlos, quieren volverlos a meter a esclavitud. En realidad es una persecución, en realidad es un hostigamiento. ¿Sí? ¿Qué era lo que pretendía, o de qué se dio cuenta Sara cuando vio a Ismael burlándose de su hijo Isaac? Pues lo que ella pudo ver en el trasfondo es que Isaac, el nacido según el Espíritu, sería siempre hostigado por Ismael. ¿Qué era lo que pretendería este Ismael? Hacer todo lo posible en sus fuerzas para que Isaac no llegara a ser el heredero de Abraham. Ismael ya tenía 14 años y por supuesto que aspiraba a ser el heredero de Abraham. El otro estaba un bebé. Entonces Sara pudo ver que mientras Ismael permaneciera en casa, ahí con ellos, en cualquier momento podía deshacerse de Isaac, ¿verdad? Para poderse quedar con toda la herencia. ¿Cuál es la razón del hostigamiento hacia los que nacen de nuevo? Pues eso, que no alcancemos la herencia que Dios tiene para nosotros, ¿no? Distraernos, desviarnos del propósito. Así trabaja la parte humana, carnal. Por eso dice Pablo, así también ahora. Estas palabras describen una revelación más amplia, como decía, de lo que aparentemente nos dicen las letras. Lo que Pablo está describiendo con estas palabras, es decir, así también ahora, nos está revelando la guerra espiritual que hay entre las dos simientes. Ha habido, existe y seguirá habiendo una guerra espiritual entre las dos simientes, entre la simiente de la carne y la simiente del espíritu. Esto permanecerá. Y no es un conflicto de religiones, no se trata de judíos contra cristianos o de judíos contra árabes. No se trata de un conflicto político o filosófico, se trata de una guerra espiritual. Ese es el trasfondo. Cuando solamente nos quedamos con una interpretación terrenal, pues podemos ser parte del conflicto en vez de ser parte de la solución. Y muchas veces tomamos partido por alguna de las partes, ya sea por los judíos o por los otros, ¿verdad? Pensando de manera humana. Pero el trasfondo de todo es espiritual. Hay un trasfondo espiritual que es lo que la palabra nos revela. Y que así como hay una guerra espiritual que se expresa en lo más amplio, en lo externo, también hay una batalla individual, interior, personal. Esto es lo que está revelando Pablo. ¿Sí? Es decir, la guerra espiritual sí es externa, pero tiene una expresión personal interna. Hay una batalla constante entre la carne y el espíritu, en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Y que si no la entendemos, si no la discernimos,
podemos ser estorbados en cuanto a cumplir el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Así pues decimos que la guerra espiritual prevalece desde el principio, desde que la serpiente engañó a Eva, después Caín asesinó a Abel, más tarde se manifestó en los hijos de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Qué empezó a hacer Esaú? A perseguir a Jacob. ¿Sí? Esaú nació primero, era el primogénito, era el heredero, pero vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? La vendió y a partir de entonces persiguió a su hermano, que fue el que Isaac bendijo, al que le dio la bendición. Ahí continuó la persecución y lo amenazó con matarlo también. Jacob, como heredero de la bendición, continuó el linaje. Después vemos a David, ya en el tiempo de los reyes. David sufrió la persecución del rey Saúl. ¿Se acuerdan? O sea, nuevamente el espíritu y la carne se expresaron ahí. Saúl, que era el elegido por Dios para que fuera el primer rey de Israel, se convierte en una amenaza para David, porque David era un escogido especial por parte de Dios y trató de matarlo varias veces. Y David, que la libró de Saúl, se libró varias veces, no se libró de su batalla interior. En su batalla interior perdió cuando cayó en la seducción de sus propios deseos, ¿verdad? Esa batalla interior la perdió inicialmente. Después se enfrentó a Goliat, que es un representante nuevamente de lo que es la carne y el pecado, y allí venció, pero venció en lo externo. ¿Sí? Vamos registrando esto. Nosotros cada uno tenemos esa batalla personal y tenemos una batalla, una guerra externa. Sansón es otro ejemplo. Sansón tenía una misión de parte de Dios y perdió la batalla personal. Lo sedujo o se dejó seducir por Dalila, ¿verdad? Y le costó que le sacaran los ojos. Una vez que le sacaron los ojos, vino el entendimiento de a qué lo había llamado Dios y regresó al propósito, ¿sí? Y dio la vida para cumplir la misión que Dios le había dado. Pero inicialmente esa batalla la perdió. Es decir, esta guerra y esta batalla espiritual tienen por propósito desviarnos de cumplir el propósito eterno de Dios y de alcanzar la herencia que Dios tiene para nosotros. Hoy los hijos de Dios no perdemos la salvación, pero sí nos vamos a perder de una calidad de vida como la que Dios quiere que tengamos, si no entendemos en qué contexto estamos viviendo y cuál es la situación en las relaciones y en la concepción de la vida y del mundo en el que vivimos. La iglesia de Jesucristo, pues desde que nació en Jerusalén, sufrió persecución. ¿Y quiénes la persiguieron? Los mismos judíos. Los primeros creyentes son judíos y los judíos fariseos religiosos fueron los primeros que la persiguieron. ¿Quiénes persiguieron a Jesús durante todo su ministerio? Ellos mismos. La carne contra el espíritu. A diferencia de los ejemplos que les mencioné, Jesús no perdió su batalla, ni perdió la guerra espiritual en la que finalmente venció en la cruz, ni tampoco perdió en ningún momento la batalla personal. Recuerdan que fue tentado en el desierto, ¿verdad? Y la ganó. Y finalmente tuvo dudas y mucho dolor antes de ir a la cruz, pero volvió a vencer y se presentó tal como Dios se lo había encomendado. Entonces Jesús es un modelo para nosotros de cómo desde el espíritu, siendo hijos de Dios, seres espirituales, podemos vivir en un ambiente hostil, en un ambiente de persecución y vencer. ¿Cómo vencer? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa y carnal pues siempre ha estado y estará presente y está en enemistad contra Dios. Esta es la naturaleza que domina el sistema operante en el que vivimos. Esta es la razón de por qué la sociedad
y el mundo cada vez lo vemos más decadente, porque es la simiente que tiene el pecado la que ha creado todo un sistema de gobierno, de cultura, de economía, de política, de maneras de vivir. Eso está dominado por esa naturaleza de pecado. Es decir, lo que hoy vemos nosotros de manera ya tan compleja en el mundo es lo que Génesis capítulo 11 nos revela como la Torre de Babel. Allí se creó el sistema del mundo con las características que hoy le vemos. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué sucedía ahí? Que los hombres se unieron. Todos hablaban lo mismo. Ojo, todos hablaban lo mismo y aspiraban a lo mismo. Tener una torre, ¿verdad? Que les diera renombre, que les diera poder, que les diera influencia sobre todo. Esa ya existe hoy está presente. La han construido. Hay un grupo de hombres, no son todos los hombres de la humanidad, pero hay un gran grupo que construyó ya esta Torre de Babel. Y hoy quieren que todo el mundo piense como ellos, o quieren dominarlo todo. Y usan pues las guerras, usan la economía, usan la política, usan la cultura, usan la educación, etcétera. Ellos son los dueños de las finanzas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, controlan la política, la economía, la ciencia, la tecnología y por supuesto controlan la religión. La religión es parte de ese sistema. Por eso no tenemos nada que ver con la religión. Todo lo han infiltrado. Este sistema lo ha infiltrado todo, incluso las iglesias cristianas. Por eso tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo y ver si son obras de la carne u obras del Espíritu. Hablando de fruto, ¿qué fruto se está dando? Así pues que todo responde a este principio. La carne persiguiendo al Espíritu, lo terrenal contra lo espiritual. Toda esta penetración y culturización del sistema se manifiesta a nuestro alrededor, en el trabajo, en el barrio, en la familia, en las diferentes esferas donde nos movemos. Allí se expresa. ¿Y cómo se expresa hacia ti, que eres luz? Se expresa con envidias, con hostigamiento, con celos, con divisiones, con chismes, con mentiras, con manipulación. ¿Alguien ha sufrido eso? Dice Jesús, dichosos, son dichosos si ya han sufrido todo esto. Y son dichosos si lo siguen persiguiendo. Eso fue lo que nos dijo allá en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Dijo Jesús en Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que ya han nacido de nuevo, los que ya son luz, los que están justificados son bienaventurados si padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Su apego no está en lo terrenal. El conflicto que tenemos no es con las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Distinguirlo, discernirlo y superarlo. Nosotros vamos por encima de esas circunstancias. En el Espíritu. Dice, son dichosos, bienaventurados son ustedes cuando los vituperen, cuando los persigan, cuando les digan toda clase de mal contra ustedes, por causa de mí. ¿Por causa de quién? De Cristo. Alégrense y gócense, porque su premio, su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces, si es una guerra espiritual, si Dios nos está respaldando, como vemos en estas palabras, pues debemos tratar de enfrentar esa guerra no con armas carnales, no desde la parte humana. Tenemos que enfrentarla desde el Espíritu, desde la naturaleza que viene de parte de Dios. ¿Sí? Y la buena noticia es que al enfrentarla, al estar conscientes de ella, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer por medio de la fe. Estas son las armas para nosotros: la fe, el estudio y meditación de la palabra, la oración y la comunión con la iglesia. Estas son nuestras armas. La iglesia es el refugio donde vamos a fortalecernos,
donde vamos a ser instruidos, donde vamos a ser alimentados espiritualmente, donde vamos a desarrollar el vínculo del amor hasta que sea perfeccionado en nosotros. Y desde esa naturaleza poder enfrentar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, la palabra no nos llama a llenarnos de temor o a aislarnos, a encerrarnos allá en una burbuja, no, nos llama a prepararnos y con discernimiento, con entendimiento, poder enfrentar todas estas circunstancias. ¿Lo creen? Algunas ocasiones en los medios donde convivimos, pues dependiendo de la circunstancia y con el entendimiento que Dios nos dé, a veces habrá que huir, habrá que alejarse, otras habrá que redarguir a la persona, habrá que presentar palabras de amor, porque dice que la blanda respuesta aplaca, quita la ira. Es decir, ¿cómo vamos a responder? Si respondemos igual, si reaccionamos como la sociedad y el mundo nos ataca, pues vamos a ser víctimas y vamos a ser distraídos del propósito. Pero si respondemos desde el espíritu de amor, de fe, de templanza, va a ser otro el fruto. Y tendremos la posibilidad de ganar a muchos, amando, perdonando, restaurando, sanando. ¿Lo creen? Último versículo de este pasaje del capítulo 4 de Pablo a los Gálatas, dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice? A veces el penúltimo versículo. Dice, ¿qué dice la Escritura? Pregunta Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Es decir, todo lo que hemos estado escuchando desde el Antiguo Testamento. Y cita a él palabras de Génesis 21:10 y dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí nos revela un principio más el apóstol Pablo. Es decir, la carne y el espíritu son irreconciliables. Nunca alcanzarán unidad ni armonía. Entonces, ¿con quién tenemos comunión? Con el espíritu. Lo tenemos en la batalla personal y lo tenemos en lo externo. O sea, vamos a unirnos, a asociarnos, pues con los que son del mismo espíritu, con los que tienen la misma fe, el mismo entendimiento, la misma revelación. Y desde ahí nos fortalecemos para entrar en relación con los que no lo tienen. Y vamos a discernir en qué circunstancias se encuentran. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que esas personas pues no están aún en la luz, pero pueden llegar a estar, ¿verdad? Y en eso podemos contribuir nosotros. Dice Pablo, que dijo ahí en Génesis 21:10, el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Deseamos que el punto al que Dios nos lleva es a que alcancemos la herencia, una herencia que ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que lo terrenal y lo celestial no pueden tener comunión. La carne y el espíritu no tienen comunión. Solamente los nacidos de nuevo gozamos de libertad en el espíritu y podemos vencer, desprendiéndonos de la opresión de la carne y del pecado. Ya Jesús nos dijo cómo desprendernos de la opresión de la carne y del pecado, crucificándola cada día. Es una tarea de cada día. Cada vez que vienen los pensamientos, los deseos que no edifican, recurrir a la fortaleza en el espíritu, a la comunión del espíritu que está en nosotros y vencer por fe. Hablando de esta herencia, Pablo le decía a los Corintios, 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está claro, ¿verdad? No pueden heredar. Y termina Pablo diciéndoles a los Gálatas, de modo, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava. Nosotros no estamos en el pacto ya del Sinaí. Nosotros somos hijos de la libre. Somos hijos de la promesa. Estamos en Cristo. Y allí en Cristo somos fortalecidos para vencer tanto la guerra espiritual como la batalla individual. De tal manera, pues, que cuando se refiere la Escritura
al enemigo, al diablo. Se trata de símbolos que representan la adversidad que hay contra nosotros y que vienen de la naturaleza de pecado. Toda esa naturaleza de pecado es adversa, es contraria al Espíritu. Pero lo más tremendo es que es necesaria. Si no tenemos esa adversidad, no crecemos, no nos desarrollamos, no maduramos, no alcanzamos mayores niveles de entendimiento, ¿verdad? Entonces estamos en una escuela. Estamos en una escuela. Somos libres, pero estamos en una escuela de aprendizaje para el perfeccionamiento. Y mientras tanto usamos pues de la palabra, de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a estar de pie. Qué manera de concluir del apóstol Pablo después de toda esta disertación. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Entonces, ¿de qué simiente somos? De la simiente del Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros ya nos hemos separado de la simiente de la serpiente. Esa ya no tiene parte ni suerte con nosotros, porque esa fue crucificada, ya fue vencida. Gloria al Señor, ¿verdad? Así que con toda esta argumentación, el apóstol Pablo a los Gálatas y a nosotros nos confirma que nadie puede ser justificado, es decir, nadie puede ser agradable o reconciliado delante de Dios por obras, por religión, por ley. Jamás se alcanzará nada de lo que sea externo. La única manera es poner la fe en el medio que Él mismo dispuso, y Él envió a su propio Hijo, para que la fe puesta en Él sea la que nos justifique, nos perdone de todos los pecados, nos libere de toda culpa y nos dé la autoridad de hijos de Dios. Y estemos en la simiente de la promesa. Somos esa simiente, y esa simiente está bendecida, ya está, porque todo esto ya fue cumplido. Jesús dijo en la cruz: consumado es. Todo lo que Dios diseñó en su plan de redención, todo ya se cumplió. Por eso puede afirmar Pablo: todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Para quién? Para los que están en Cristo, para los redimidos. Y así que la pregunta es: ¿mi enfermedad estará allí en esa cruz? Sí, ya está allí. ¿Mi dolor está allí? Sí. ¿Mi sufrimiento ya fue puesto ahí? ¿Sí? ¿Las afectaciones a mi economía estarán contempladas ahí? Sí. Porque el Señor allí clavó todo lo que era la naturaleza de pecado, todo lo que era maldición, lo que era condenación, todo fue puesto ahí. Dice el profeta: y por sus llagas hemos sido curados, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces aquí nos llama a un nivel de conciencia y de entendimiento de que todo esto ya fue hecho, que podemos disfrutarlo, que podemos vivirlo, que ha de ser una experiencia en cada uno de nosotros, sabiendo que el mismo Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros por medio de la fe. Amén. Dios quiere que nos libremos pues de toda esclavitud espiritual, de todo legalismo, de toda religiosidad, para que la vida del Espíritu se desarrolle y realmente Cristo crezca en nosotros y cada vez sea más expresado en cada uno de nosotros. Si nuestra oración hoy es que la obra del Espíritu Santo y la revelación que ya nos ha dado Dios a través de la Escritura sea una realidad en nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver y, por supuesto, de vivir. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor.
Tu palabra que ha sido revelada, que está bendecida, Señor, y que hoy es vida para cada uno de nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor. Es nuestro Señor, porque Él es quien con su vida misma, con su cuerpo, con su sangre, nos reconcilió, siendo obediente hasta la muerte de maldición, para que nosotros pudiéramos ser libres de la culpa, libres del pecado y restaurados a la relación con Dios. Por eso podemos llamarte Padre nuestro. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos de hoy, como hermanos, como familia en la fe, ser edificados, ser instruidos en tu palabra, ser afirmados en las verdades eternas, Señor, y ser preparados para vivir una vida que te honre, Señor, y una vida que no va a entrar en conflicto con las personas, con el sistema, sino a vivirlo desde el Espíritu. Que tú nos has llamado a una vida superior a estas realidades naturales que hoy tenemos, Señor, y que en realidad solamente nos hacen sufrir cuando no entendemos de qué se trata, Señor. Afírmanos en esta revelación, Señor, y llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Espíritu de amor, de poder y de dominio propio está en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.